La luz fluorescente parpadeaba intermitentemente sobre mí, proyectando sombras danzantes en las paredes grises y desnudas de la sala de interrogatorios. Me senté en la silla metálica, con las manos esposadas frente a mí, sintiendo como el sudor frío empapaba mi camisa. No era la primera vez que estaba en una habitación como esta, pero nunca había sentido tanto peso sobre mis hombros. Podía oír el zumbido distante del aire acondicionado mezclándose con el eco de mis pensamientos. Afuera, Moscú seguía su curso habitual, ajena a lo que yo sabía ahora. Pero aquí adentro, en este pequeño cuarto sin ventanas, el tiempo parecía haberse detenido. «Comandante Volkov», dijo uno de los oficiales, rompiendo el silencio. Su voz era firme pero cansada, como si supiera que esto no iba a ser fácil. «Sabemos que usted fue el único superviviente de la estación Markov 7. Necesitamos entender qué ocurrió allí». Asentí lentamente, tratando de ordenar mis recuerdos. Habían pasado semanas desde aquello, pero cada segundo seguía grabado a fuego en mi mente. Cerré los ojos y respiré profundamente, dejando que las imágenes regresaran. Fue entonces cuando empecé a hablar. Todo comenzó hace 6 meses, cuando recibí la llamada. Estaba en mi apartamento en Moscú, disfrutando de una noche tranquila después de meses de servicio activo en Europa del Este. Mi teléfono vibró sobre la mesa, rompiendo el silencio. Era un mensaje cifrado del alto mando. «Repórtese inmediatamente al cuartel general». Algo en el tono me hizo sospechar que no se trataba de una simple reunión administrativa. Cuando llegué, me encontré con un grupo selecto de soldados, todos veteranos condecorados. Nos condujeron a una sala segura donde nos esperaba el general Petrov, un hombre cuya reputación precedía incluso a su presencia intimidante. Nos explicó brevemente que habíamos sido elegidos para una misión crítica. Una estación de investigación secreta en Marte, conocida como Markov 7, había perdido contacto repentinamente. Los intentos de comunicación habían fallado, y los datos enviados antes del apagón eran inquietantes. Nuestra tarea era simple: ir allí, evaluar la situación y asegurar cualquier información relevante. Al principio, pensé que sería otra operación rutinaria. Había estado en docenas de misiones similares, explorando bases remotas y asegurando áreas comprometidas. Pero algo en la expresión del general me decía que esto era diferente. Tal vez fuera la forma en que evitaba mirarnos directamente a los ojos o el hecho de que ni siquiera mencionó qué tipo de investigación se realizaba en esa estación. Fuera lo que fuera, no quería que lo supiéramos hasta que estuviéramos allí. El viaje a Marte duró 3 semanas. Durante ese tiempo, traté de distraerme leyendo informes técnicos y revisando los protocolos de seguridad. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Mis compañeros compartían esa incomodidad, algunos bromeaban para aligerar el ambiente, pero incluso sus risas sonaban forzadas. Todos sabíamos que algo grande nos esperaba. Cuando finalmente llegamos a la órbita marciana, descendimos hacia la estación utilizando un transbordador atmosférico. Desde el exterior, Markov 7 parecía intacta. Una estructura modular gigantesca construida sobre la superficie roja del planeta. Pero cuando atravesamos la compuerta principal, el olor nos golpeó como un puñetazo en el estómago. Era un hedor acre, mezcla de sangre seca y algo más, algo que no podía identificar pero que hacía que mi piel se erizara. Lo primero que notamos fueron los cuerpos. Estaban esparcidos por los pasillos, algunos aún en sus escritorios, otros tirados en el suelo. Al principio pensé que habían muerto por asfixia o algún fallo técnico, pero luego vi las marcas. Cortes profundos, heridas abiertas, extremidades arrancadas. Parecía como si hubieran sido atacados por animales salvajes, pero no había rastro de ningún depredador natural. Lo peor de todo fue cuando encontramos los mensajes garabateados en las paredes. Frases inconexas escritas con sangre. «No están muertos, nos están observando, corran». Intentamos comunicarnos con el centro de control, pero todas las líneas estaban muertas. Activamos nuestros equipos de visión nocturna y avanzamos cautelosamente por los pasillos oscuros. El silencio era opresivo, roto solo por el crujido ocasional de nuestras botas contra el metal. Entonces escuchamos el primer grito. Venía de algún lugar más adelante, amortiguado pero inconfundible. Corrimos hacia el sonido, con las armas listas. Cuando giramos una esquina, vimos a una figura tambaleándose hacia nosotros. Era un científico, o al menos lo que quedaba de él. Su uniforme estaba rasgado, su piel pálida y cubierta de costras negras. Sus ojos, Dios mío, sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas ni iris. Gritó de nuevo,
un sonido gutural que no parecía humano, y se lanzó hacia nosotros. Disparamos instintivamente. Las balas atravesaron su cuerpo, pero eso no lo detuvo. Siguió avanzando, incluso cuando cayó al suelo. Fue entonces cuando notamos las protuberancias en su torso, moviéndose como si algo viviera debajo de su piel. Finalmente, una ráfaga de disparos acabó con él, pero ya era demasiado tarde. Sabíamos que lo que sea que hubiera infectado a ese hombre seguía ahí dentro, escondido en las sombras, esperando. Y así comenzó nuestra pesadilla. El eco de los disparos aún resonaba en el pasillo cuando el cuerpo del científico cayó finalmente inerte. El silencio que siguió fue casi peor que el caos anterior. Nos miramos unos a otros, con las respiraciones agitadas y los dedos temblorosos sobre los gatillos. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos lo que estábamos pensando. ¿Qué demonios acabamos de ver? Reporten, ordenó el sargento Kovalenko, nuestro líder de equipo. Su voz era firme, aunque pude notar un ligero temblor en ella. Era un veterano curtido, alguien que había enfrentado todo tipo de situaciones. Pero incluso él parecía desconcertado. Objetivo neutralizado, respondió Maxim, nuestro francotirador, mientras revisaba su rifle con una calma forzada. Pero no estoy seguro de si eso sea suficiente. No lo es, murmuré, observando el cadáver. Las protuberancias bajo su piel seguían moviéndose, aunque más lentamente ahora. Me agaché para examinarlo más de cerca, ignorando las advertencias de Kovalenko. Esto no es normal. Esto no es humano. Volkov, aléjate, gritó Kovalenko, pero ya era tarde. Una de las protuberancias estalló repentinamente, liberando un chorro de líquido negro que me salpicó el brazo. Salté hacia atrás, limpiándome instintivamente, mientras el resto del equipo apuntaba sus armas hacia el cuerpo. Pero no ocurrió nada más. El líquido se evaporó rápidamente, dejando solo una mancha oscura en mi uniforme. ¿Estás bien?, preguntó Anja, nuestra médico de campo, acercándose con cautela. Asentí, aunque no estaba seguro de ello. La sustancia no parecía haber causado daño inmediato, pero algo en mi mente me decía que no debía confiarme. Sigamos adelante, ordenó Kovalenko, recuperando el control de la situación. Lo que sea que haya hecho esto sigue aquí. Tenemos que encontrar respuestas antes de que sea demasiado tarde. Avanzamos con más precaución ahora, formando un perímetro defensivo mientras inspeccionábamos cada rincón. Los pasillos de la estación Markov 7 eran laberínticos, diseñados para maximizar el espacio y minimizar el impacto de posibles despresurizaciones. Pero esa misma estructura modular ahora jugaba en nuestra contra, convirtiendo cada esquina en una potencial emboscada. Fue entonces cuando escuchamos los primeros sonidos. Eran golpes sordos, como si algo pesado estuviera arrastrándose por el metal. Provenían de algún lugar más adelante, intermitentes pero persistentes. Intercambiamos miradas nerviosas. Sabíamos que no podíamos simplemente ignorarlo. «Prepárense», susurró Kovalenko, levantando una mano para detenernos. Podría ser cualquier cosa. Continuamos avanzando lentamente, con las luces de nuestras linternas cortando la penumbra. El olor a sangre y putrefacción se intensificaba a medida que nos acercábamos al origen del sonido. Finalmente, llegamos a una gran sala de almacenamiento. Las puertas automáticas estaban entreabiertas, bloqueadas parcialmente por escombros. Algo dentro se movía, emitiendo gemidos guturales que helaban la sangre. «Despejen la entrada», ordenó Kovalenko. Entre Maxim y yo retiramos algunos de los escombros, abriendo paso lo suficiente para entrar. Lo que vimos dentro nos dejó sin palabras. La sala estaba llena de cuerpos, o al menos lo que quedaba de ellos. Algunos estaban mutilados, otros mostraban signos de transformación similar a los del científico que habíamos encontrado antes. Pero lo que realmente nos paralizó fue lo que estaba en el centro de la habitación. Una criatura grotesca, de más de 2 metros de altura, se erguía sobre lo que parecía ser un nido improvisado hecho de restos humanos. Su cuerpo era una mezcla nauseabunda de carne humana y algo completamente ajeno, con extremidades alargadas y afiladas como garras. Su cabeza carecía de rasgos reconocibles, salvo una boca descomunal llena de dientes irregulares. «¡Dios mío!», jadeó Anja, retrocediendo involuntariamente. La criatura giró hacia nosotros con una velocidad sorprendente, emitiendo un rugido ensordecedor que reverberó por toda la sala. «¡Fuego!», gritó Kovalenko, y comenzamos a disparar. Las balas impactaron contra la criatura, pero apenas parecían afectarla. Sus movimientos eran erráticos pero implacables, cargando directamente hacia nosotros.
Uno de nuestros compañeros, Dimitri, no tuvo tiempo de reaccionar. La criatura lo alcanzó en un abrir y cerrar de ojos, clavando sus garras en su torso. Dimitri gritó mientras era lanzado contra la pared, donde quedó colgando como un muñeco roto. «Retirada», ordenó Kovalenko, pero ya era demasiado tarde. Más criaturas comenzaron a surgir de las sombras, emergiendo de los rincones oscuros de la sala. Eran versiones deformadas de los científicos y técnicos que alguna vez habitaron la estación, pero ya no quedaba nada humano en ellos. Sus cuerpos estaban retorcidos, cubiertos de tumores pulsantes y extremidades adicionales. Algunos caminaban torpemente, otros se arrastraban por el suelo como insectos. Nos dividimos en grupos para cubrirnos mejor, disparando a diestra y siniestra. Cada vez que derribábamos a una de esas cosas, otra parecía surgir de la oscuridad. Era como si la estación misma estuviera viva, vomitando oleadas interminables de horrores. «Anya, necesitamos una salida alternativa», grité mientras recargaba mi arma. Ella asintió, consultando rápidamente el mapa digital de la estación en su tableta. «Por allí», señaló hacia una puerta lateral que conducía a un túnel de mantenimiento. «Es estrecho, pero deberíamos poder atravesarlo». Corrimos hacia la puerta, cubriéndonos mutuamente mientras las criaturas nos perseguían. Justo cuando estábamos a punto de cruzar, uno de nuestros compañeros, Sergei, fue alcanzado. Una de las criaturas le clavó sus dientes en el hombro, arrancando un trozo de carne. Gritó de dolor mientras intentaba liberarse, pero Kovalenko tomó la decisión más difícil. «Deja a Sergei», ordenó, empujándome hacia adelante. «No hay tiempo. No podemos abandonarlo», protesté, pero Kovalenko me sujetó con fuerza. «Ya está infectado, Volkov. Si no lo dejamos, todos moriremos». Miré a Sergei una última vez. Sus ojos estaban llenos de terror, pero también de resignación. Asintió débilmente, indicándonos que continuáramos. Cerré la puerta detrás de nosotros, sellando su destino. Mientras corríamos por el túnel de mantenimiento, escuchamos los gritos distantes de Sergei, seguidos de un silencio ominoso. Sabíamos que pronto se convertiría en una de esas cosas. «¿Qué demonios es esto?», preguntó Maxim, rompiendo el silencio. Su voz temblaba de rabia y miedo. «¿Qué clase de monstruos hemos encontrado?». «No lo sé», respondió Kovalenko, con la mandíbula apretada. «Pero sea lo que sea, no podemos permitir que salga de esta estación». Seguimos avanzando, tratando de procesar lo que acabábamos de presenciar. Habíamos enfrentado peligros antes, pero esto era diferente. Esto no era simplemente una amenaza física, era algo que desafiaba toda lógica. Algo que parecía diseñado para destruir no solo nuestros cuerpos, sino también nuestra cordura. Finalmente llegamos a una sala de control secundaria, donde pudimos asegurar temporalmente nuestra posición. Anya comenzó a revisar los registros de la estación, buscando cualquier información que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Lo que encontró nos dejó helados. «Esto no fue un accidente», dijo, con los ojos muy abiertos mientras leía los archivos. «El virus fue traído aquí deliberadamente. Estaban experimentando con él». «¿Qué quieres decir?», preguntó Kovalenko, acercándose. «Descubrieron una estructura alienígena enterrada bajo la superficie marciana», explicó Anya. «Algo que llevaba miles de años allí. Cuando la excavaron, encontraron algo. Un organismo. Creyeron que podrían usarlo como arma biológica». «¿Y qué pasó?», pregunté, sintiendo como el peso de la verdad comenzaba a aplastarme. «Perdieron el control», respondió Anya, con voz temblorosa. «El virus no solo mata, transforma, evoluciona. Y ahora está por toda la estación». Nos quedamos en silencio, asimilando lo que acabábamos de escuchar. Fuera lo que fuera que estuviéramos enfrentando, ya no era solo una misión de rescate. Era una guerra contra algo que ni siquiera entendíamos. El silencio en la sala de control era opresivo, roto solo por el zumbido constante de los monitores y el leve crujido del metal bajo nuestros pies. Anya seguía revisando los archivos encontrados en los sistemas de la estación, su rostro pálido iluminado por la luz azulada de la pantalla. Los demás nos habíamos agrupado alrededor, tratando de procesar lo que había dicho momentos antes. La idea de que este horror no fuera un accidente, sino algo creado deliberadamente, nos llenaba de una mezcla de rabia y desesperación. «¿Quién haría algo así?», preguntó Maxim, rompiendo el silencio con un tono de incredulidad. «¿Qué clase de locos jugarían con algo como esto?». «No fue decisión de los científicos», respondió Anya, sin apartar los ojos de la pantalla.
Los registros indican que recibieron órdenes directas del alto mando ruso. Querían estudiar el organismo para desarrollar armas biológicas avanzadas. Entonces esto es culpa nuestra, murmuré, sintiendo como la bilis subía por mi garganta. No era solo un virus alienígena, era el resultado de la ambición humana, de nuestro afán insaciable por controlar lo desconocido. Nosotros trajimos esto aquí. Kovalenko golpeó la mesa con el puño, haciendo que todos saltáramos. No hay tiempo para culpas. Gruñó. Lo hecho está. Lo importante ahora es sobrevivir y asegurarnos de que esto no salga de esta estación. Anya asintió, regresando a los archivos. Según estos documentos, el organismo fue descubierto durante una expedición arqueológica cerca del Ecuador marciano. Encontraron una estructura alienígena enterrada bajo kilómetros de roca y hielo. Al principio pensaron que era un artefacto inerte, pero cuando comenzaron a excavar, algo despertó. ¿Despertó?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Qué quieres decir con eso? El organismo estaba latente, explicó Anya, deslizando imágenes antiguas por la pantalla. Eran fotografías borrosas de una especie de cúpula negra y brillante, cubierta de símbolos alienígenas que parecían moverse bajo la superficie. Estaba esperando. Cuando perforaron la estructura, liberaron una nube de partículas microscópicas. Esas partículas infectaron a los primeros trabajadores que entraron en contacto con ellas. Las imágenes mostraban a los trabajadores inicialmente sanos, pero luego sus cuerpos comenzaron a cambiar. Sus extremidades se alargaban, su piel se volvía grisácea y cubierta de protuberancias. Las últimas fotos eran casi imposibles de mirar, criaturas irreconocibles, fusionadas entre sí en masas amorfas que parecían estar vivas incluso después de la muerte. El virus no solo mata, continuó Anya, con voz temblorosa. Toma el cuerpo del huésped y lo reestructura, transformándolo en algo completamente nuevo. Pero no es aleatorio. Está diseñado para crear soldados. Seres perfectamente adaptados para cazar y matar. Como las cosas que vimos en la sala de almacenamiento, dijo Kovalenko, cruzándose de brazos. Eso explica por qué eran tan difíciles de derrotar. Pero hay más, añadió Anya, señalando un archivo etiquetado como Proyecto Ciclo. El virus no es simplemente una arma biológica. Forma parte de un ciclo evolutivo mucho mayor. Según los datos, la civilización alienígena que creó este organismo usaba el virus como una herramienta para reinventarse a sí misma. Cada vez que su especie llegaba a un punto crítico, liberaban el virus para acelerar su evolución. Espera, interrumpí, frunciendo el ceño. Estás diciendo que estas criaturas son una versión mejorada de ellos mismos. Exactamente, confirmó Anya. El virus no solo convierte a los humanos en monstruos. Está intentando recrear a sus creadores originales. Y si logra completar el ciclo, no quiero ni imaginarlo, murmuró Maxim, apretando su rifle con fuerza. De repente, las luces parpadearon y la sala quedó sumida en una penumbra ominosa. Los monitores comenzaron a mostrar imágenes distorsionadas. Figuras humanoides retorcidas, rostros deformados que parecían gritar desde las pantallas. Un mensaje en letras grandes apareció en todas las pantallas. El ciclo continúa. Apaguen eso, gritó Kovalenko, pero antes de que pudiéramos hacer algo, el sistema de seguridad de la estación se activó automáticamente. Las puertas se cerraron con un estruendo metálico, sellando todas las salidas. Estamos atrapados, exclamó Maxim, corriendo hacia una de las puertas e intentando forzarla sin éxito. No, dijo Anya, con los ojos fijos en la pantalla. No estamos atrapados. Nos están observando. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido. El virus tiene inteligencia, explicó Anya, señalando un gráfico complejo en la pantalla. No es solo un patógeno. Es una red biológica que puede comunicarse y aprender. Está usando los sistemas de la estación para vigilarnos. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó Kovalenko, con los dientes apretados. Tenemos que llegar al núcleo de la estación, respondió Anya. Allí está el laboratorio principal donde realizaron los experimentos. Si podemos encontrar el origen del virus, tal vez podamos detenerlo. No será fácil, comenté, recordando las criaturas que habíamos enfrentado antes. Esas cosas saben que estamos aquí. Nos estarán esperando. Entonces tendremos que ser más listos que ellas, dijo Kovalenko, cargando su arma. Preparen sus equipos. Vamos a salir de aquí.
Avanzamos por los túneles de mantenimiento, evitando los pasillos principales donde sabíamos que las criaturas acechaban. El aire estaba cargado de electricidad estática, como si la propia estación estuviera viva, respirando con nosotros. Cada paso que dábamos resonaba en el silencio, multiplicando nuestras ansiedades. Finalmente llegamos a una compuerta blindada que conducía al nivel inferior, donde se encontraba el laboratorio principal. Anya utilizó su tableta para hackear el sistema de seguridad, pero justo cuando la puerta comenzó a abrirse, escuchamos un sonido familiar, el arrastre de garras contra el metal. ¡Rápido, dentro!, gritó Kovalenko, empujándonos hacia el interior mientras las criaturas emergían de las sombras. Cerramos la puerta tras nosotros, pero no antes de que una de ellas lograra meter una garra por la rendija. Maxim disparó repetidamente hasta que la extremidad se separó del cuerpo, dejando un charco de líquido negro en el suelo. Dentro del laboratorio, encontramos una escena aún más perturbadora que todo lo que habíamos visto hasta ahora. Tubos de contención gigantes ocupaban la mayor parte del espacio, algunos rotos y vacíos, otros aún llenos de formas indefinidas flotando en un líquido viscoso. En el centro de la habitación había una especie de altar alienígena, cubierto de símbolos brillantes que parecían pulsar al ritmo de un latido. «Esto es lo que estaban estudiando», dijo Anya, acercándose al altar con cautela. «El virus no solo infecta cuerpos, también altera la mente. Quienes lo liberen estarán conectados a él, formando parte del ciclo». «¿Y qué pasa si alguien lo libera ahora?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Significa que el ciclo continuará», respondió Anya, con voz apenas audible. «Y esta vez, no habrá vuelta atrás». Antes de que pudiera decir algo más, escuchamos un rugido ensordecedor proveniente del otro lado de la puerta. Las criaturas estaban intentando entrar. «Encuentra una manera de detener esto», gritó Kovalenko, posicionándose frente a la puerta con su arma lista. «Nosotros te cubriremos». Anya comenzó a trabajar frenéticamente en los controles del laboratorio, buscando una forma de neutralizar el virus. Pero mientras tanto, las criaturas comenzaron a golpear la puerta con una fuerza inhumana, haciéndola crujir bajo la presión. Sabía que estábamos corriendo contra el tiempo. Si no lográbamos detener el ciclo, no solo moriríamos nosotros, sino que el virus se propagaría más allá de Marte, llevando su horror a toda la humanidad. El rugido de las criaturas al otro lado de la puerta era ensordecedor, un recordatorio constante de que nuestra ventana de tiempo se cerraba rápidamente. Anya trabajaba frenéticamente en los controles del laboratorio, sus dedos volando sobre el teclado mientras intentaba descifrar los sistemas alienígenas integrados en la estación. Los monitores parpadeaban con datos incomprensibles, mezclando símbolos humanos y alienígenas en una cacofonía visual que parecía burlarse de nosotros. «Esto no tiene sentido», exclamó Anya, frustrada. «Los protocolos están diseñados para proteger el virus, no para neutralizarlo. Es como si quisiera que lo liberáramos». «Entonces improvisa», gruñó Kovalenko, sin apartar la vista de la puerta que comenzaba a ceder bajo los golpes implacables de las criaturas. «No tenemos mucho tiempo». Maxim y yo nos colocamos junto a Kovalenko, formando una línea defensiva frente a la puerta. Podíamos ver cómo las bisagras comenzaban a doblarse, el metal chirriando como si gritara por su propia destrucción. Sabíamos que no podríamos contenerlas por mucho más tiempo. «¿Qué tal si desconectamos el núcleo?», sugerí, mirando hacia el altar alienígena en el centro de la habitación. «Si cortamos la fuente principal, tal vez podamos detener el ciclo». «No es tan simple», respondió Anya, sin dejar de teclear. «El virus ya está fuera de control. Incluso si apagamos el núcleo, seguirá propagándose. Necesitamos algo más, algo definitivo». «¿Cómo qué?», pregunté, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a filtrarse en mi voz. Anya no respondió inmediatamente. En lugar de eso, sus ojos se posaron en uno de los tubos de contención rotos, donde aún quedaban restos del líquido viscoso. Tal vez podamos usar el mismo virus contra sí mismo». «¿Cómo?», preguntó Maxim, confundido. «El virus es una red biológica inteligente», explicó Anya rápidamente. «Si logramos introducir un código contradictorio en su estructura, podríamos causar un colapso interno. Pero necesitaríamos acceso directo al sistema central». «Entonces hazlo», dijo Kovalenko, girándose brevemente hacia ella. «Nosotros te cubriremos». Anya asintió y corrió hacia el altar, conectando su tableta a una interfaz alienígena que parecía fusionarse con la tecnología humana.
Las pantallas comenzaron a mostrar secuencias de ADN mutante, combinaciones genéticas que no seguían ninguna lógica conocida. Era como mirar el caos hecho carne. Mientras tanto, la puerta finalmente se dio con un estruendo metálico que resonó por toda la sala. Las criaturas irrumpieron como una marea negra, sus cuerpos retorcidos moviéndose con una velocidad sobrenatural. Disparamos sin cesar, pero cada criatura derribada parecía ser reemplazada por dos más. Era una batalla perdida desde el principio. «Anya, date prisa», gritó Kovalenko, disparando una ráfaga tras otra mientras retrocedía hacia el altar. «Casi lo tengo», respondió ella, con los ojos fijos en la pantalla. Sus dedos volaban sobre el teclado, introduciendo comandos complejos que apenas podía seguir. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Uno de nuestros compañeros, Yuri, quien había permanecido callado durante toda la misión, se acercó sigilosamente a Anya por detrás. Antes de que nadie pudiera reaccionar, le arrebató la tableta y la lanzó al suelo, rompiéndola en pedazos. «Yuri, ¿qué demonios haces?», gritó Kovalenko, girándose hacia él con incredulidad. «Esto no puede terminar aquí», dijo Yuri, con una calma escalofriante. «El proyecto debe continuar. El alto mando me envió para asegurarme de que el virus salga de esta estación». «¿Qué?», jadeé, sintiendo como la traición me golpeaba como un puñetazo en el estómago. «Eres un espía». «Soy un patriota», respondió Yuri, levantando su arma y apuntándonos. «Rusia necesita esto. La evolución no puede detenerse». «¿Estás loco?», gritó Anya, intentando recuperar los restos de su tableta. «Si liberas el virus, destruirás a toda la humanidad». «La humanidad ya está condenada», replicó Yuri, con una sonrisa fría. «El ciclo continuará, con o sin nosotros. Solo estoy asegurándome de que estemos del lado correcto». Kovalenko no dudó ni un segundo. Disparó a Yuri sin vacilar, derribándolo antes de que pudiera hacer más daño. Pero ya era demasiado tarde. Las criaturas habían aprovechado la distracción para avanzar, rodeándonos por todos lados. «Corran hacia el núcleo», gritó Kovalenko, empujándonos hacia el altar. «Yo los detendré. No podemos dejarte aquí». Protesté, pero Kovalenko me sujetó con fuerza. «Es una orden, Volkov. Salven lo que puedan. Vayan». Sin más tiempo para discutir, obedecimos. Maxim y yo arrastramos a Anya hacia el núcleo, mientras Kovalenko enfrentaba solo a las criaturas. Escuchamos sus gritos de dolor antes de que el sonido fuera ahogado por el rugido de las bestias. Dentro del núcleo, encontramos una consola manual de emergencia. Anya comenzó a trabajar de nuevo, utilizando los fragmentos de su tableta para reconstruir el código necesario. Pero sabíamos que no tendríamos mucho tiempo antes de que las criaturas nos alcanzaran. «¿Funcionará?», pregunté, observando cómo las luces del núcleo comenzaban a parpadear. «No lo sé», admitió Anya, con lágrimas en los ojos. «Pero es nuestra única esperanza». Finalmente, el sistema emitió un pitido agudo, seguido de un mensaje en la pantalla. «Proceso de autodestrucción iniciado. Tiempo restante, 10 minutos». «¿Autodestrucción?», preguntó Maxim, incrédulo. «¿Por qué no dijiste nada?». «Porque no tenía opción», respondió Anya, con voz temblorosa. «El virus está demasiado extendido. Si no destruimos la estación, todo esto habrá sido en vano». Sabíamos que teníamos que salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Corrimos hacia la salida, atravesando pasillos llenos de criaturas que ahora parecían multiplicarse a cada paso. El aire estaba cargado de electricidad, como si la propia estación estuviera agonizando. Cuando finalmente llegamos a la plataforma de evacuación, vimos la nave de rescate esperándonos. Pero justo cuando estábamos a punto de subir, escuchamos un rugido ensordecedor proveniente de las profundidades de la estación. «¿Qué fue eso?», preguntó Maxim, girándose hacia el origen del sonido. «No lo sé», respondí, sintiendo como el miedo me paralizaba. «Pero creo que acabamos de despertar algo mucho peor». El rugido que resonó desde las profundidades de la estación no era como nada que hubiéramos escuchado antes. Era un sonido gutural, mezcla de metal retorciéndose y carne desgarrándose, que reverberaba por los túneles como si la propia estructura de Markov 7 estuviera viva y gritara de agonía. Maxim y yo nos detuvimos en seco, mirándonos con una mezcla de terror y comprensión. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Maxim, con el rifle temblando en sus manos. Su voz era apenas un susurro, pero en el silencio opresivo del momento, cada palabra parecía amplificada. «No lo sé», respondí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza contra mi pecho.
Pero sea lo que sea, está viniendo hacia nosotros. Anya, quien había estado revisando frenéticamente los restos de su tableta, levantó la vista con una expresión de pánico absoluto. Es el núcleo, dijo, con los ojos muy abiertos. El virus ha mutado. Está fusionándose con la estación, creando algo nuevo. ¿Algo nuevo? Repetí, incrédulo. ¿Qué quieres decir? El virus no solo infecta cuerpos, explicó Anya rápidamente, como si cada segundo contara más que nunca. También puede integrarse con sistemas tecnológicos. Lo que escuchamos es el resultado final del ciclo. El virus ha tomado control completo de la estación. Antes de que pudiera responder, el suelo bajo nuestros pies tembló violentamente, lanzándonos al suelo. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo, sumiéndonos en una oscuridad total. Solo las alarmas de emergencia seguían sonando, emitiendo un pitido agudo que hacía eco en los pasillos vacíos. «Tenemos que movernos», gritó Anya, encendiendo una linterna portátil. Su haz de luz cortó la oscuridad, revelando grietas en las paredes y cables eléctricos colgando como venas expuestas. La autodestrucción ya está en marcha. Si no salimos ahora, moriremos aquí. Nos pusimos de pie rápidamente y corrimos hacia la plataforma de evacuación, guiados por el débil resplandor de las luces de emergencia. Pero a medida que avanzábamos, el rugido se hacía más fuerte, más cercano. Podíamos sentirlo vibrando en nuestros huesos, como si fuera una entidad viva persiguiéndonos. Finalmente llegamos a la plataforma, donde la nave de rescate esperaba con sus motores encendidos. Era una pequeña cápsula de escape diseñada para transportar a un máximo de 4 personas, pero en ese momento parecía nuestra única salvación. «¡Suban!», gritó Maxim, empujándonos hacia la rampa de acceso. Anya subió primero, seguida por mí. Maxim se quedó atrás, asegurándose de que ninguna criatura nos siguiera. «¡Vamos, Maxim!», grité, extendiendo la mano hacia él. Pero justo cuando estaba a punto de subir, algo enorme emergió de las sombras detrás de él. Era una criatura completamente distinta a todo lo que habíamos visto hasta ahora. Su cuerpo era una amalgama grotesca de carne y metal, con extremidades alargadas terminadas en garras afiladas como cuchillas. Su torso estaba cubierto de protuberancias pulsantes que emitían un brillo rojizo. Y su cabeza no tenía cabeza. En su lugar, había una masa amorfa de tentáculos negros que se retorcían constantemente, como si buscaran algo. Maxim disparó instintivamente, pero las balas apenas hicieron mella en la criatura. Esta rugió de nuevo, un sonido tan ensordecedor que sentí como mis tímpanos vibraban dolorosamente. Luego, con una velocidad sobrenatural, lanzó una de sus garras hacia Maxim, atravesándolo limpiamente. «¡No!», grité, viendo cómo caía al suelo, su cuerpo inerte mientras la criatura lo arrastraba hacia las sombras. Quise ir tras él, pero Anya me sujetó con fuerza. «¡No podemos ayudarlo!», gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. «Si no nos vamos ahora, todos moriremos». Sabía que tenía razón, pero abandonar a Maxim así, dejándolo a merced de esa cosa, era algo que nunca me perdonaría. Apreté los dientes y cerré la escotilla de la nave, sellando nuestro destino. La cuenta regresiva de la autodestrucción seguía sonando en los altavoces de la plataforma. 5 minutos. El motor de la nave rugió cuando Anya activó los controles manuales. «Agárrense», dijo, con la voz temblorosa pero decidida. «Esto va a ser complicado». Despegamos con un impulso violento, lanzándonos hacia el cielo marciano. Desde las ventanas de la nave, podíamos ver cómo la estación comenzaba a colapsar sobre sí misma. Las criaturas corrían desesperadamente por los pasillos, tratando de escapar, pero era demasiado tarde. La estructura entera estaba siendo consumida por el virus, transformándose en una monstruosidad híbrida de carne y metal. «¿Qué está haciendo?», pregunté, observando cómo la estación se iluminaba desde adentro con un brillo rojizo. «El virus está completando el ciclo», respondió Anya, con los ojos fijos en los monitores. «Está intentando recrear a sus creadores originales. Pero esta vez lo hará a una escala mucho mayor». De repente, la estación explotó en una bola de fuego masiva, iluminando el paisaje marciano como un segundo sol. La onda expansiva sacudió nuestra nave, enviándonos girando fuera de control por unos momentos. Cuando finalmente recuperamos el equilibrio, todo lo que quedaba de Markov 7 era un cráter humeante en la superficie del planeta. Nos quedamos en silencio, asimilando lo que acabábamos de presenciar. Habíamos logrado escapar, pero a un costo terrible. Kovalenko, Sergei, Dmitri, Maxim,
Todos ellos habían dado sus vidas para que pudiéramos salir con vida. Y aunque habíamos destruido la estación, no podíamos estar seguros de que el virus hubiera sido erradicado por completo. ¿Crees que esto terminó?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. No, respondió Anya, con una expresión sombría. El virus es adaptable. Si alguna partícula sobrevivió, podría propagarse de nuevo. Esto no ha terminado. El silencio en la nave de rescate era casi tan opresivo como el rugido de las criaturas que habíamos dejado atrás. Anya y yo estábamos sentados en los asientos traseros, observando cómo el paisaje marciano desaparecía bajo una capa de polvo rojo mientras ascendíamos hacia la órbita. A través de las ventanas, el cráter humeante que alguna vez fue Markov 7 seguía siendo visible, un recordatorio permanente del infierno que habíamos presenciado. Pero no había tiempo para reflexionar. La cuenta regresiva de la autodestrucción había terminado, pero sabíamos que nuestra lucha aún no había concluido. Si alguna partícula del virus había sobrevivido a la explosión, estaba claro que el peligro no se limitaba a Marte. El virus podría propagarse más allá del planeta, tal vez incluso hasta la Tierra, si no hacíamos algo para detenerlo. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Mi voz sonó ronca, como si hubiera estado gritando durante horas. Tal vez lo había hecho, ya no podía recordarlo claramente. Anya levantó la vista de los monitores improvisados que había conectado a los restos de su tableta. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas que revelaban días sin dormir. Pero sus ojos seguían siendo agudos, enfocados en la tarea que teníamos por delante. Tenemos que asegurarnos de que nada de esto salga de aquí, respondió, con una determinación que me sorprendió. Si el virus sobrevivió, debemos informar al alto mando y asegurarnos de que tomen medidas drásticas. ¿Y si no nos creen?, pregunté, sintiendo como el escepticismo se filtraba en mi tono. Después de todo, habíamos sido enviados a esa misión bajo órdenes ambiguas, y ahora sabíamos que Yuri había sido un espía enviado para garantizar que el virus escapara. ¿Quién nos aseguraba que el alto mando no tenía otros planes? No podemos permitirnos dudar, replicó Anya, con firmeza. Si hay alguien en la Tierra que pueda ayudarnos a contener esto, tenemos que encontrarlo. Pero primero, necesitamos llegar a la nave nodriza. La nave nodriza, conocida como Korolev, estaba en órbita marciana, esperando nuestra señal para evacuarnos. Había sido nuestro punto de partida hacia Marte, y ahora representaba nuestra única conexión con la Tierra. Sin embargo, sabíamos que no sería un viaje fácil. Las comunicaciones entre la estación y la Korolev habían sido intermitentes desde el principio, y ahora que Markov 7 había sido destruida, no teníamos forma de saber si alguien en la nave estaba al tanto de lo que había ocurrido. «Prepárate», dijo Anya, ajustando los controles manuales de la cápsula. Esto podría ser complicado. Cuando finalmente llegamos a la órbita marciana, la Korolev apareció frente a nosotros como un coloso metálico flotando en el vacío. Era una nave impresionante, diseñada para soportar largas misiones espaciales con tripulaciones reducidas. Pero algo sobre su apariencia nos hizo detenernos. Las luces externas parpadeaban irregularmente, y no había señales de actividad en las cámaras de acoplamiento. «Algo no está bien», murmuré, observando cómo la nave parecía inerte frente a nosotros. Deberían haber detectado nuestra aproximación. «Intentaré establecer comunicación», dijo Anya, activando los sistemas de radio de la cápsula. Emitió varias señales de emergencia, pero solo recibimos estática como respuesta. «¿Crees que están todos muertos?», pregunté, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. «No lo sé», respondió Anya, con los ojos fijos en los monitores. «Pero no podemos quedarnos aquí. Tenemos que abordar la nave y averiguar qué pasó». Maniobramos cuidadosamente hacia una de las compuertas de acoplamiento, asegurándonos de que la cápsula se sellara correctamente antes de abrir la escotilla. Cuando finalmente entramos en la Korolev, el olor nos golpeó como un puñetazo en el estómago. Era similar al que habíamos encontrado en Markov 7, sangre seca, metal oxidado y algo más, algo orgánico y putrefacto. «Prepárense», dijo Anya, cargando su pistola mientras avanzábamos por los pasillos oscuros de la nave. Los sistemas de iluminación estaban fallando, y el aire estaba cargado de electricidad estática, como si la propia nave estuviera viva. Encontramos los primeros cuerpos en la sala de control principal. Eran miembros de la tripulación de la Korolev, pero ya no eran humanos. Sus cuerpos estaban retorcidos, cubiertos de protuberancias negras que pulsaban como corazones.
Algunos aún se movían débilmente, arrastrándose por el suelo con extremidades deformadas. El virus llegó aquí, murmuré, sintiendo como la bilis subía por mi garganta. No fue solo Markov 7. Pero, ¿cómo?, preguntó Anya, revisando frenéticamente los registros de la nave. La Korolev estaba en cuarentena. No debería haber habido contacto directo. Fue entonces cuando escuchamos un ruido detrás de nosotros. Nos giramos rápidamente, apuntando nuestras armas hacia la oscuridad. Una figura emergió lentamente de las sombras. Era uno de los ingenieros de la nave, o al menos lo que quedaba de él. Su piel estaba grisácea, sus ojos completamente blancos, y su boca se abrió en un grito silencioso antes de lanzarse hacia nosotros. Disparamos instintivamente, derribándolo antes de que pudiera alcanzarnos. Pero sabíamos que no estaríamos solos por mucho tiempo. Las criaturas comenzaron a surgir de los rincones oscuros, rodeándonos lentamente. «Corran hacia la sala de motores», gritó Anya, empujándome hacia adelante. «Si podemos sobrecargar los reactores, podremos destruir la nave y asegurarnos de que el virus no escape». Sabía que tenía razón, pero también sabía que no podríamos hacerlo solos. Las criaturas eran demasiado numerosas, y nuestros suministros de munición estaban al límite. «Yo los detendré», dije finalmente, deteniéndome frente a una compuerta blindada. «Ve a la sala de motores y prepárala para la sobrecarga. Yo te daré el tiempo que necesitas». «No puedo dejarte aquí», protestó Anya, con lágrimas en los ojos. «Es la única manera», respondí, colocando una mano en su hombro. «Haz que esto valga la pena. Salva a la Tierra». Anya asintió finalmente, comprendiendo que no había otra opción. Corrió hacia la sala de motores mientras yo me quedaba atrás, enfrentando a las criaturas que emergían de las sombras. Disparé una ráfaga tras otra, derribando a tantas como pude, pero sabía que no duraría mucho. Finalmente, cuando las balas se agotaron, me preparé para el final. Las criaturas se acercaron lentamente, rodeándome como depredadores acechando a su presa. Pero justo antes de que me alcanzaran, escuché una explosión distante seguida de una luz cegadora. La Korolev comenzó a desintegrarse, consumida por una bola de fuego que iluminó el vacío del espacio. Sabía que Anya había logrado activar los reactores, sacrificándose para asegurarse de que el virus no escapara. Y mientras el calor me envolvía, sentí una extraña sensación de paz. Habíamos perdido mucho, pero al menos habíamos cumplido nuestra misión. El virus no llegaría a la Tierra. El calor abrasador de la explosión me envolvió como una oleada imparable, pero no sentí dolor. En lugar de eso, experimenté una extraña sensación de ingravidez, como si mi cuerpo ya no estuviera sujeto a las leyes físicas del universo. Parpadeé, confundido, y cuando abrí los ojos nuevamente, me encontraba flotando en el vacío del espacio. Mi traje espacial aún estaba intacto, aunque varios sistemas de soporte vital parpadeaban en rojo. La Korolev había desaparecido, reducida a un campo de escombros que giraban lentamente en órbita marciana. Fragmentos metálicos y restos de cuerpos flotaban a mi alrededor, testimonios mudos de la destrucción que acabábamos de presenciar. Pero algo más llamó mi atención, un destello intermitente proveniente de lo que parecía ser una cápsula de escape que había logrado separarse antes de la explosión. «¿Anya?», murmuré, activando los propulsores de mi traje para dirigirme hacia la cápsula. Mis movimientos eran torpes, afectados por la falta de gravedad y el agotamiento físico y mental acumulado. Pero no podía rendirme ahora. Si ella había sobrevivido, significaba que aún había esperanza. Cuando finalmente llegué a la cápsula, utilicé mis herramientas para abrir la escotilla de emergencia. Dentro, encontré a Anya inconsciente, con el traje rasgado y varias quemaduras visibles en su piel. A pesar de todo, seguía respirando. La saqué cuidadosamente de la cápsula y la aseguré a mi traje con cuerdas magnéticas, asegurándome de que estuviera estable antes de intentar comunicarme con cualquier nave cercana. «Centro de control terrestre, aquí Alexei Volkov», dije, activando el transmisor de mi traje. «Solicito asistencia inmediata». Repito, solicito asistencia inmediata. Durante varios minutos, solo recibí estática. El vacío del espacio parecía burlarse de mí, recordándome lo insignificantes que éramos frente a la vastedad del cosmos. Pero entonces, una voz distorsionada respondió. «Volkov, aquí control terrestre. Recibimos su señal. Enviamos una nave de rescate. Manténgase en posición». Cerré los ojos, sintiendo como una mezcla de alivio y agotamiento me invadía. Habíamos logrado sobrevivir, pero sabía que esto no era el final.
La Tierra necesitaba saber lo que habíamos descubierto, y yo tenía la responsabilidad de contarle toda la verdad. Días después, desperté en una sala médica de la nave de rescate que nos había recuperado del espacio. Anya estaba en otra camilla cercana, aún inconsciente pero estable. Los médicos me informaron que ambos habíamos sufrido graves daños por exposición al vacío y quemaduras, pero que nuestros trajes habían hecho su trabajo. Sin embargo, lo que realmente preocupaba a los oficiales era lo que habíamos visto en Marte. «Comandante Volkov», dijo un hombre vestido con un uniforme militar impecable mientras entraba en la sala. Era el coronel Ivanov, uno de los líderes del alto mando ruso. Su expresión era seria, casi sombría. «Necesitamos un informe completo sobre lo ocurrido en Markov 7. Asentí lentamente, sintiendo como el peso de los eventos recientes volvía a caer sobre mis hombros. Durante horas, relaté todo lo que había sucedido, desde nuestra llegada a la estación hasta la traición de Yuri, la autodestrucción de Markov 7 y la destrucción de la Korolev. No omití ningún detalle, ni siquiera los más oscuros y perturbadores. «Entonces, ¿el virus sigue siendo una amenaza?», preguntó Ivanov, con los ojos fijos en mí. «No estoy seguro», respondí, con franqueza. «Destruimos tanto Markov 7 como la Korolev, pero el virus es adaptable. Si alguna partícula sobrevivió, podría propagarse nuevamente. Necesitamos investigar cada fragmento de ambas estructuras para asegurarnos de que no quede nada». Ivanov asintió lentamente, procesando la información. Luego, sacó un dispositivo de memoria de su bolsillo y me lo entregó. «Esto contiene datos adicionales que recuperamos de los sistemas de comunicación de la Korolev antes de perder contacto. Creemos que podrían ser útiles». Lo conecté a una tableta médica cercana y comencé a revisar los archivos. Lo que vi me dejó sin palabras. Los datos revelaban que el virus no era simplemente un organismo alienígena aislado. Era parte de un ciclo mucho mayor, un patrón que se había repetido en diferentes puntos del sistema solar durante milenios. Los registros mostraban anomalías similares en Venus, Europa, una de las lunas de Júpiter, y Titán, una de las lunas de Saturno. En cada caso, civilizaciones antiguas habían excavado estructuras alienígenas enterradas, liberando el virus accidentalmente. «Parece que no fuimos los primeros en enfrentarnos a esto», murmuré, sintiendo como el horror regresaba lentamente. «El virus ha estado aquí durante miles de años, esperando pacientemente su momento. Y ahora sabe que estamos aquí», añadió Ivanov, con una expresión grave. «Si no tomamos medidas drásticas, podría encontrar una manera de llegar a la Tierra». «¿Qué sugiere que hagamos?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Debemos informar a las Naciones Unidas Espaciales», respondió Ivanov, refiriéndose al organismo internacional encargado de coordinar las actividades humanas en el espacio. «Esto no es solo un problema ruso, es una amenaza para toda la humanidad». Mientras la nave de rescate nos llevaba de regreso a la Tierra, no pude evitar reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. Habíamos perdido a tantos compañeros, sacrificado tanto, y aún así, no estábamos seguros de haber detenido al virus. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros: Kovalenko, Sergei, Dmitri, Maxim, Yuri, todos ellos habían dado sus vidas para que nosotros pudiéramos escapar. Pero también pensaba en Anya. Ella había arriesgado todo para asegurarse de que el virus no escapara, incluso cuando parecía que no había esperanza. Su sacrificio, junto con el mío, había evitado una catástrofe aún mayor. Y ahora, teníamos la oportunidad de advertir al mundo sobre lo que estaba por venir. Sabía que el camino por delante sería difícil. Las autoridades terrestres no querrían creer nuestras historias, especialmente cuando implicaran la posibilidad de una amenaza extraterrestre a gran escala. Pero también sabía que no podíamos quedarnos callados. El virus había demostrado ser implacable, adaptándose y evolucionando constantemente. Si no hacíamos algo pronto, podría volver a despertar. Cuando finalmente aterrizamos en la Tierra, fui escoltado directamente a una sala de interrogatorios en Moscú. Allí, bajo luces fluorescentes y miradas penetrantes, comencé a narrar mi historia una vez más. Esta vez, sin embargo, no era solo para salvar mi vida. Era para salvar la de toda la humanidad. El eco de mi voz resonaba en la sala de interrogatorios mientras narraba los eventos ocurridos en Marte y la Korolev. Los oficiales que me escuchaban mantenían una expresión estoica, aunque sus ojos revelaban un conflicto interno. Algunos tomaban notas frenéticamente, otros cruzaban los brazos con gestos tensos, como si estuvieran tratando de procesar algo que desafiaba toda lógica.
Entonces, ¿estás sugiriendo que el virus no fue erradicado?, preguntó uno de los oficiales, rompiendo el silencio tras mi relato. Su tono era cauteloso, casi temeroso. No estoy sugiriéndolo, respondí, con firmeza. Estoy diciendo que, a menos que confirmemos que cada partícula del virus fue destruida, existe una posibilidad real de que siga activo. Y si eso ocurre, bueno, ya vieron lo que es capaz de hacer. El oficial asintió lentamente, pero antes de que pudiera responder, otro hombre entró en la sala. Era el general Petrov, el mismo que nos había enviado originalmente a Markov 7. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, y su postura irradiaba una mezcla de autoridad y cansancio. Se sentó frente a mí, observándome con una intensidad que me hizo sentir desnudo bajo su mirada. «Comandante Volkov», dijo finalmente, con una voz que sonaba como el crujido de metal oxidado. «Sabemos que ha pasado por mucho, pero necesitamos más que su testimonio. Necesitamos pruebas». ¿Pruebas?, repetí, sintiendo como la frustración comenzaba a apoderarse de mí. Destruimos tanto la estación como la nave nodriza. Cualquier fragmento que quedara está flotando en órbita marciana. Si quieren pruebas, tendrán que enviar equipos allá arriba. Lo haremos, respondió Petrov, con calma. Pero primero, hay algo más que debemos discutir. Sacó un dispositivo portátil de su maletín y lo colocó sobre la mesa. Lo encendió, proyectando una imagen holográfica en el aire. Era una estructura alienígena similar a la cúpula negra que habíamos encontrado en Marte, pero esta vez estaba enterrada en algún lugar de Europa, una de las lunas de Júpiter. ¿Qué es esto?, pregunté, inclinándome hacia adelante para observar mejor. Una anomalía recientemente detectada por una sonda automatizada, explicó Petrov. Al principio pensamos que se trataba de una formación geológica natural, pero después de analizar los datos que recuperaron de la Korolev, creemos que podría ser otra estructura alienígena, similar a la que liberó el virus en Marte. Sentí como mi corazón se aceleraba. ¿Están diciendo que podría haber otro ciclo en marcha? Precisamente, respondió Petrov, con gravedad. Y si esa estructura contiene otro organismo similar al que enfrentaron en Marte, podríamos estar ante una amenaza aún mayor. ¿Por qué no cerraron la misión cuando detectaron la anomalía?, pregunté, incrédulo. ¿Por qué no tomaron precauciones? Porque no sabíamos lo que sabemos ahora, admitió Petrov, con un tono que sugería que incluso él estaba lidiando con el peso de sus decisiones pasadas. Cuando enviaron la primera sonda, no teníamos idea de lo que estaba ocurriendo en Marte. Ahora que conocemos el peligro, debemos actuar rápido. ¿Actuar cómo?, pregunté, sintiendo como la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. ¿Enviar otra expedición? ¿Más soldados? Ya vieron lo que pasó la última vez. No podemos permitirnos ignorar esto. Intervino otro oficial, con voz firme. Si ese organismo es liberado, podría propagarse más allá de Europa. Podría llegar a la Tierra. Sabía que tenían razón, pero también sabía que cualquier intento de intervenir podría desencadenar exactamente lo que estábamos tratando de evitar. El virus no era simplemente un patógeno, era una entidad inteligente, adaptable y extremadamente peligrosa. Si alguien cometía el mismo error que en Marte, todo sería en vano. Debo ir, dije finalmente, sorprendiéndome a mí mismo con la convicción en mi voz. ¿Ir a dónde?, preguntó Petrov, frunciendo el ceño. A Europa, respondí, sin vacilar. Soy el único que ha enfrentado este virus antes. Sé cómo opera, cómo piensa. Si alguien puede detenerlo, soy yo. Hubo un largo silencio en la sala. Los oficiales intercambiaron miradas nerviosas, como si estuvieran debatiendo internamente si mi propuesta era una locura o nuestra única esperanza. Es demasiado arriesgado, dijo finalmente Petrov, con un suspiro pesado. Ya perdimos a muchos buenos hombres y mujeres en Marte. No puedo justificar enviarlo a una misión suicida. No es una misión suicida, repliqué, con firmeza. Es una oportunidad de corregir nuestros errores. Si no hacemos algo ahora, el virus volverá a despertar. Y esta vez, no habrá forma de detenerlo. Petrov me observó durante varios segundos, como si estuviera midiendo mi determinación. Finalmente, asintió lentamente. Muy bien, dijo, con una expresión sombría. Prepararemos una misión especial para Europa. Pero esta vez, no irá solo. Contará con el mejor equipo disponible. Días después, me encontraba en una nave de alta tecnología rumbo a Europa. A bordo iba Nanya, quien había recuperado la conciencia y aceptado unirse a la misión.
y un grupo selecto de científicos y soldados entrenados específicamente para enfrentar amenazas extraterrestres. Todos sabíamos que esta podría ser nuestra última misión, pero nadie dudó. Cuando llegamos a Europa, descubrimos que la anomalía estaba enterrada bajo kilómetros de hielo. Utilizando perforadoras térmicas avanzadas, logramos acceder a la estructura alienígena. Dentro, encontramos una cúpula negra brillante, cubierta de símbolos alienígenas que parecían moverse bajo la superficie. «Es igual a la de Marte», murmuró Anya, con los ojos muy abiertos mientras examinaba la estructura. «Pero, hay algo diferente». «¿Qué quieres decir?», pregunté, acercándome a ella. «Está activa», respondió, con voz temblorosa. «No está latente como la otra. Está esperando algo». Antes de que pudiéramos investigar más, el suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar. La cúpula emitió un brillo intenso, y de repente, una nube de partículas microscópicas emergió de su interior, rodeándonos. «¡Rápido, sellen sus trajes!», gritó Anya, activando los sistemas de filtración de su traje espacial. Hice lo mismo, pero sabía que no sería suficiente. Las partículas ya estaban en el aire, buscando un huésped. Fue entonces cuando escuchamos un rugido ensordecedor proveniente del centro de la cúpula. Una criatura masiva emergió de las sombras, una versión aún más grande y grotesca de las que habíamos enfrentado en Marte. Su cuerpo era una amalgama de carne y metal, con tentáculos que se retorcían constantemente y garras afiladas como cuchillas. «¡Disparen!», gritó uno de los soldados, abriendo fuego contra la criatura. Pero las balas apenas hicieron mella en su cuerpo. La criatura rugió de nuevo, lanzándose hacia nosotros con una velocidad sobrenatural. Anya y yo nos movimos rápidamente, activando las cargas explosivas que habíamos traído para destruir la estructura. Sabíamos que no podíamos derrotar a la criatura directamente, pero si lográbamos destruir la cúpula, tal vez podríamos detener el ciclo. «¡Corran hacia la salida!», grité, mientras colocábamos las últimas cargas. La criatura nos persiguió, derribando a varios de nuestros compañeros en el proceso. Pero no podíamos detenernos. Teníamos que asegurarnos de que la estructura fuera destruida. Finalmente, activamos las cargas desde una distancia segura. La cúpula explotó en una bola de fuego masiva, iluminando el hielo de Europa como un segundo sol. La criatura rugió una última vez antes de ser consumida por la explosión. Nos quedamos en silencio, observando cómo los restos de la estructura se derrumbaban sobre sí mismos. Habíamos logrado detener el ciclo, pero a un costo terrible. Muchos de nuestros compañeros habían muerto, y sabíamos que este no sería el final. La explosión en Europa iluminó el hielo eterno con una luz cegadora, como si el propio núcleo del satélite hubiera sido alcanzado por un rayo divino. Los restos de la cúpula alienígena se desmoronaron sobre sí mismos, sepultados bajo toneladas de hielo y escombros. Pero sabíamos que no podíamos quedarnos para asegurarnos de que todo había terminado. La onda expansiva de la detonación comenzaba a propagarse, sacudiendo el terreno helado y enviando grietas profundas que corrían hacia nosotros como cicatrices abiertas. «¡Corran!», grité, empujando a Anya hacia adelante mientras los demás supervivientes nos seguían. El suelo bajo nuestros pies temblaba violentamente, y el aire estaba lleno de partículas de hielo que cortaban como cuchillas invisibles. Apenas podíamos ver más allá de unos metros, pero sabíamos que nuestra única esperanza era llegar al punto de evacuación antes de que todo colapsara. El equipo de rescate había dejado una cápsula de escape cerca de la entrada de la estructura, diseñada para transportarnos de vuelta a la nave principal en órbita. Pero la distancia parecía interminable mientras corríamos por túneles derrumbándose y plataformas que se desintegraban bajo nuestros pies. Cada paso era una lucha contra el tiempo y la gravedad, mientras el rugido ensordecedor de la destrucción resonaba a nuestras espaldas. «Volkov, detrás de ti», gritó Anya, señalando algo en la penumbra. Me giré justo a tiempo para ver una figura emergiendo de las sombras. Era una de las criaturas menores, una versión deformada de uno de nuestros compañeros caídos. Sus extremidades alargadas y sus ojos completamente blancos brillaban con una intensidad sobrenatural, incluso en la oscuridad. Se lanzó hacia mí con una velocidad inhumana, pero logré dispararle justo antes de que me alcanzara. Cayó al suelo con un grito gutural, pero sabía que no estábamos solos. Más criaturas estaban acechando en las sombras. «No podemos detenernos», murmuré, corriendo hacia adelante mientras Anya y los pocos supervivientes restantes me seguían. «No hay tiempo». Finalmente llegamos a la cápsula de escape, donde encontramos al piloto esperándonos con los motores encendidos.
Nos apresuramos a subir, sellando la escotilla tras nosotros. Justo cuando el último soldado entró, una explosión secundaria sacudió el área, lanzando fragmentos de hielo y metal hacia la cápsula. Nos tambaleamos dentro, pero logramos despegar antes de que el colapso total nos alcanzara. Desde las ventanas de la cápsula, pudimos ver cómo el paisaje de Europa se transformaba en un caos absoluto. Las grietas en el hielo se expandieron rápidamente, revelando océanos subterráneos que comenzaron a brotar hacia la superficie. La cúpula alienígena, ahora reducida a ruinas, fue tragada por el hielo derretido, sellando cualquier rastro de su existencia. Nos quedamos en silencio mientras ascendíamos hacia la órbita, observando cómo el satélite volvía lentamente a su estado natural. Pero aunque habíamos logrado destruir la estructura, no podíamos evitar preguntarnos si realmente habíamos erradicado el virus. Las partículas microscópicas que habían escapado antes de la explosión podrían haber encontrado refugio en algún lugar remoto, esperando pacientemente su próxima oportunidad. Cuando finalmente regresamos a la nave principal, fui escoltado nuevamente a una sala de interrogatorios, esta vez en una instalación secreta en la Tierra. Los oficiales querían saber cada detalle de lo ocurrido en Europa, desde el momento en que entramos en la estructura hasta la destrucción final. Sabía que esto no sería fácil, había demasiadas preguntas sin respuestas, demasiadas decisiones difíciles que justificar. Comandante Volkov, dijo uno de los oficiales, rompiendo el silencio mientras revisaba mis informes previos. ¿Está seguro de que el virus ha sido neutralizado? No puedo estar seguro, respondí, con franqueza. Destruimos la estructura, pero el virus es adaptable. Si alguna partícula sobrevivió, podría encontrar una manera de reiniciarse. Necesitamos monitorear Europa constantemente para asegurarnos de que no haya actividad residual. El oficial asintió lentamente, procesando mis palabras. Luego, miró hacia Petrov, quien estaba sentado en una esquina de la sala con una expresión pensativa. Y respecto a las otras anomalías, continuó el oficial, señalando un mapa holográfico que mostraba varios puntos en el sistema solar. ¿Qué sugiere que hagamos? Sellarlas, respondí, sin vacilar. Cualquier estructura alienígena que encontremos debe ser sellada permanentemente. No podemos permitirnos liberar otro ciclo. Esto no es solo una amenaza para Rusia o para la Tierra, es una amenaza para toda la humanidad. Petrov se levantó lentamente, acercándose a mí con una mezcla de respeto y preocupación en su rostro. Comandante Volkov, dijo, con voz grave, ha sacrificado mucho por esta causa, pero también ha demostrado que es posible enfrentar este tipo de amenazas. Le debemos mucho, no solo a usted, sino a todos los que perdieron la vida tratando de protegernos. No lo hice por gratitud, respondí, sintiendo como el peso de todo lo que había vivido me aplastaba. Lo hice porque no tuve otra opción. Porque si alguien no hace algo, nadie lo hará. Petrov asintió, comprendiendo mis palabras. Luego, hizo un gesto hacia los oficiales. Preparen un informe completo para las Naciones Unidas Espaciales. Esto no puede quedar en manos de una sola nación. Es responsabilidad de todos. Días después, me encontraba en una habitación privada, observando el cielo nocturno desde una ventana. Anya estaba a mi lado, recuperándose lentamente de las heridas físicas y emocionales que habíamos sufrido. Ambos sabíamos que esto no era el final, sino el comienzo de algo mucho mayor. ¿Crees que lo logramos?, preguntó Anya, rompiendo el silencio. Su voz era apenas un susurro, cargada de duda y esperanza. No lo sé, respondí, con sinceridad. Pero hicimos todo lo que pudimos. Eso es lo único que importa. Anya asintió lentamente, apoyando su cabeza en mi hombro. Sabíamos que el virus aún podría estar ahí afuera, esperando en las sombras. Pero también sabíamos que habíamos dado un paso importante para proteger a la humanidad. Habíamos enfrentado el horror, lo habíamos combatido y habíamos sobrevivido para contar la historia. Mientras observaba las estrellas, sentí una extraña sensación de paz. Sabía que el cosmos era vasto e indiferente, lleno de peligros que ni siquiera podíamos imaginar. Pero también sabía que, mientras hubiera personas dispuestas a enfrentar esos peligros, siempre habría esperanza. El zumbido constante de la sala de interrogatorios volvió a envolverme mientras terminaba mi relato. Los oficiales que me escuchaban permanecían en silencio, con expresiones que oscilaban entre el asombro y el horror. Sabía que lo que había dicho desafiaba toda lógica convencional, pero también sabía que no podían ignorarlo. Lo que habíamos enfrentado en Marte y Europa no era simplemente una amenaza extraterrestre.
Era un recordatorio brutal de lo frágiles que éramos como especie frente a las fuerzas desconocidas del universo. Entonces, ¿está sugiriendo que este virus podría volver a despertar?, preguntó uno de los oficiales finalmente, rompiendo el silencio que había seguido a mi narración. Su tono era cauteloso, como si temiera la respuesta. No estoy sugiriendo nada. Respondí, con calma pero firmeza. Estoy diciendo que el virus es adaptable, inteligente y extremadamente peligroso. Destruimos las estructuras en Marte y Europa, pero eso no garantiza que haya sido erradicado por completo. Si alguna partícula sobrevivió, podría encontrar una manera de reiniciarse. Y cuando lo haga, no habrá forma de detenerlo. Hubo un largo silencio en la sala. Los oficiales intercambiaron miradas nerviosas, como si estuvieran debatiendo internamente cómo proceder. Finalmente, Petrov se levantó de su silla y caminó hacia mí, con una expresión que mezclaba respeto y preocupación. «Comandante Volkov», dijo, con voz grave, «ha hecho más de lo que cualquiera podría haber pedido. Pero esto no termina aquí. Las anomalías que descubrimos en Venus, Titán y otros puntos del sistema solar deben ser investigadas. No podemos permitirnos ignorar esta amenaza. Sé que no puedo detenerlos», respondí, sintiendo como el agotamiento físico y emocional comenzaba a apoderarse de mí. «Pero les advierto, cada vez que abran una de esas estructuras, correrán el riesgo de liberar algo que no pueden controlar. El virus no es simplemente un organismo alienígena, es parte de un ciclo mucho mayor, diseñado para evolucionar y adaptarse. Si alguien comete el mismo error que cometimos en Marte, todo será en vano». Petrov asintió lentamente, comprendiendo mis palabras. Luego, hizo un gesto hacia los demás oficiales. «Preparen un informe completo para las Naciones Unidas Espaciales. Esto no puede quedar en manos de una sola nación. Es responsabilidad de todos». Días después, fui liberado de la instalación secreta donde había sido interrogado. Me dieron un permiso temporal para recuperarme, aunque sabía que pronto me llamarían de nuevo. La humanidad no podía ignorar lo que había ocurrido, y yo tenía la responsabilidad de asegurarme de que nadie olvidara las lecciones que habíamos aprendido. Anya y yo nos reunimos en un pequeño apartamento en Moscú, lejos del bullicio de la ciudad. Ambos necesitábamos tiempo para procesar todo lo que habíamos vivido, para sanar las heridas físicas y emocionales que habíamos sufrido. Pero sabíamos que no podíamos quedarnos al margen. El virus aún estaba ahí afuera, esperando en las sombras, y alguien tenía que estar preparado para enfrentarlo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Anya una noche, mientras observábamos el cielo desde la ventana del apartamento. Su voz era apenas un susurro, cargada de incertidumbre. «Hacemos lo que siempre hemos hecho», respondí, colocando una mano sobre su hombro. «Nos preparamos. Nos aseguramos de que nadie cometa los mismos errores que nosotros. Y si el virus vuelve a despertar, estaremos listos». Anya asintió lentamente, apoyando su cabeza en mi hombro. Sabíamos que el camino por delante sería difícil, lleno de decisiones difíciles y sacrificios inevitables. Pero también sabíamos que no podíamos rendirnos. Habíamos enfrentado el horror, lo habíamos combatido y habíamos sobrevivido para contar la historia. Meses después, recibí una llamada de Petrov. Las Naciones Unidas Espaciales habían formado un equipo especializado para monitorear las anomalías en el sistema solar y asegurarse de que ninguna estructura alienígena fuera excavada sin un protocolo estricto. Me pidieron que liderara ese equipo, junto con Anya y otros científicos y soldados que habían demostrado su valía en situaciones extremas. Sabía que aceptar significaría volver a enfrentarme al vacío, al horror y a la posibilidad de perderlo todo nuevamente. Pero también sabía que no podía quedarme al margen mientras otros arriesgaban sus vidas tratando de proteger a la humanidad. «Lo haré», respondí finalmente, sintiendo como una mezcla de determinación y miedo se apoderaba de mí. «Pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Petrov, con curiosidad. «Que nunca olvidemos lo que pasó en Marte y Europa», respondí, con firmeza. «Que nunca subestimemos el poder del virus ni ignoremos las advertencias que dejaron nuestros compañeros caídos. Si vamos a enfrentar esto, debemos hacerlo juntos, como una especie». Petrov asintió lentamente, comprendiendo mis palabras. «Así será», dijo, con una expresión sombría. «Y gracias, comandante Volkov, por todo. Ahora, mientras me preparo para mi próxima misión, no puedo evitar reflexionar sobre todo lo que he vivido. He perdido amigos, compañeros, personas que confiaban en mí para llevarlos a casa. Pero también he aprendido que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza.
que mientras haya personas dispuestas a enfrentar el horror, siempre habrá una oportunidad de sobrevivir. Observo el cielo nocturno desde la ventana de mi habitación, pensando en las estrellas distantes y en los secretos que guardan. Sé que el virus aún está ahí afuera, esperando pacientemente su momento. Pero también sé que, mientras sigamos luchando, nunca estará solo. El vacío del espacio es vasto e indiferente, pero también es un recordatorio de lo pequeños que somos frente a lo desconocido. Y aunque el miedo siempre estará presente, también lo estará la esperanza. Porque, al final, es esa esperanza la que nos mantiene vivos.